Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos muy agradecidos con Dios, la verdad, porque Él es fiel, hermanos. Hoy nosotros, un domingo más, celebramos la vida. Nosotros celebramos la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Porque tenemos a Jesús y la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad, no celebramos a la muerte. No celebramos ese aguijón que todos vamos a pasar, ¿no? Pero no lo celebramos, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no nos dice la Biblia, que hay que celebrarlo. Entonces, hoy, hermanos, una vez más vamos a poner una pausa a la serie. Y así como la semana pasada, este va a ser un complemento. La semana pasada hablamos de Halloween, una fiesta de las tinieblas, ¿se acuerdan? Hoy, hermanos, el tema especial se llama recordar no es vivir. ¿Cómo se llama el tema? Recordar no es vivir. Ya usted va a ver por qué. Yo quiero que me acompañe a dos escrituras. Y la primera de ellas se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Y la segunda está en Levítico capítulo 20, versículo 27. Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, dice la palabra de Dios así: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien ¿qué? Ni quien consulte a los muertos. Levítico 20, 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare, invocare, consultare o hablare, es lo que quiere decir, espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre mío, te doy muchas gracias en esta preciosa tarde, mañana, Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder estar una vez más aquí, Señor, para poder ser el sembrador de tu palabra, Señor. Mi Dios, una vez más, puede ser muy bien esta la última vez que yo tenga esta oportunidad de compartir, Señor, tu bendita palabra. Por eso, Señor, quiero hacerlo como si fuera verdaderamente mi última vez, porque yo no lo sé, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra con esa pasión, con ese fervor, con esa responsabilidad, Señor, que es ser heraldos de tu evangelio, ser proclamador de tu palabra, Señor. Señor, ayúdame que tu Santo Espíritu, Señor, emane ese denuedo, Señor, esa actitud de heraldo, Señor, con todo el respeto que tú te mereces. Señor, porque hoy aquí, Señor, va a ser expuesto un tema que tiene agarrado a muchos hombres y mujeres alrededor del mundo, inclusive a la cristiandad. Señor, por eso oro que de la misma manera mis hermanos que están ahí sentados, puede ser la última vez que escuchen un mensaje. Por eso te pido que tu Santo Espíritu, Señor, pueda producir en ellos la responsabilidad, Señor, porque escuchar tu palabra es mucha responsabilidad. No nada más predicarla. Predicarla es para vivir tu palabra, y escucharla también es para vivir tu palabra, para ser responsables con lo que hemos aprendido. Por eso yo oro, Señor, que tu Santo Espíritu pueda abrir el corazón, la mente, Señor, y pueda traer esa atención que tú te mereces. Y sobre todo, Señor, yo oro que todos los que estemos aquí, Señor, seamos respetuosos ante tu palabra, que no nos estemos durmiendo, porque es una falta de respeto, Señor, que no estemos texteando, que no estemos haciendo otra cosa que no sea poner atención a tu palabra, Señor. Y de la misma manera a mí, Señor, que no pierda el tiempo en chistes, en cosas que no son, porque el tiempo es tan valioso, mi Dios. Yo oro que tu palabra, Señor, pueda producir lo que tú quieres que produzca, Señor, y es ese apegamiento a tu verdad, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Y todos decimos amén. Ya se puede despertar. Miren, hermanos, esta frase
de recordar es vivir es una de las más preferidas por el mundo. ¿Por qué? Bueno, en ella se encierra el vivir en espacios de tiempo donde tú puedes considerar que fuiste feliz, donde tú puedes considerar que en esos momentos fuiste la persona más feliz. En esos tiempos tú recuerdas lo que te ha producido mayor satisfacción, ¿verdad? Bueno, la mayoría de estos pensamientos se basan en la felicidad humana, en el dinero, en la fama, en alguna persona, sea hombre o mujer, que te marcó en algún tiempo y aún le recuerdas. Y sabes, estas frases son introducidas en la misma mente de nosotros, los seres humanos, por Satanás. Esta frase, escuchen, ha hecho, recordar es vivir, ha hecho que matrimonios se separen. Al estar recordando algún amor, alguna aventura, hoy en el Facebook puedes buscar a alguien de tu pasado. Es fácil hacer eso. Y si lo encuentras, pues lo demás ya es historia, ¿no? También este pensamiento lleva a personas a consumir drogas, a beber alcohol y un sinnúmero de desenfrenos. Pero ¿será este pensamiento de recordar es vivir que también nos lleve a un extremo de recordar a un familiar muerto y podamos caer en una consulta de los muertos, algo prohibido por Dios? Bueno, para eso vamos a estudiar el trasfondo de este día de los muertos, que es el día 2, pero no voy a predicar ese día, obviamente, ¿no? Vamos a ver a través de esta historia, esto usted lo puede buscar en cualquier lugar y lo va a encontrar así tal cual yo lo digo, no estoy mintiendo. Ese trasfondo del Día de los Muertos, de las prácticas que se hacen y para qué lo hacen. Y de ahí vamos a ver si bíblicamente recordar es o no es vivir. ¿Listos? Vamos a hablar ahorita un buen tiempo, no sé, unos 15 minutos, 10, no lo sé. El trasfondo, ¿cómo surge el Día de los Muertos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado de dónde viene esta celebración? Bueno, la mayoría de nosotros solamente en la escuela, ¿verdad? Nos daban algunas, nuestros familiares, ¿verdad? Los que ponían algunos altares, etcétera. Pues nos decían unas cosas, pero se los digo que yo no había aprendido esto en su totalidad como lo aprendí en estas semanas. Y es mi oración que podamos entender esto. Y como les digo, eso ustedes lo pueden consultar en el internet y se va a dar cuenta que lo que yo estoy hablando es verdad. Ya cada quien toma su decisión. Ok, miren. Esta tradición del Día de los Muertos viene desde muchos años atrás. Viene desde los egipcios. Mire, Egipto es considerado como la nación con más historia. Y una historia muy antigua. Ellos tenían varias historias, los egipcios. Y miren, entre una de ellas estaba la reencarnación, ¿verdad? Ellos creían que cuando alguien moría, viajaba al más allá. Pero para poder llegar, ¿verdad?, al más allá, ¿verdad?, ellos hacían una serie de ritos dedicados a los muertos. Le hacían culto a ellos, los embalsamaban para su perfecta conservación, sobre todo aquellos que tenían altos cargos, por ejemplo, faraones, hijos de faraones, etcétera. Ellos, esta cultura egipcia, les llevaba regalos, oros, perlas preciosas, para que se las llevaran a sus dioses al más allá. Por eso ahorita últimamente han estado desenterrando, no sé si se dieron cuenta, fueron como 50 sarcófagos que hace poco descubrieron. ¿Y saben qué encontraron? Lo que yo estoy diciendo ahorita: oro, piedras, cosas que no se pueden corromper ahí, porque ellos hacían ofrendas, ellos lo enterraban con los muertos. Ahora quién sabe si todavía estén, ¿verdad?, porque ya lo agarraron los excavadores, quién sabe si quedaron, pero bueno. Pero en las fotos, sábele que había tesoros muy valiosos. Encontraron a varios faraones, hijos de faraones, a uno muy mencionado, Tutankamón.
¿verdad? No en perfecto estado, pero sí muy conservado para todos los años que tiene que falleció, ¿verdad? Entonces todo eso confirma lo que yo estoy diciendo, que los embalsamaban, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, ¿por qué ellos enterraban así a sus muertos en los sarcófagos? Porque ellos querían que el muerto llevara estos regalos a los dioses para que fueran aceptados en el más allá, ¿verdad? Ese es el inicio del culto a los muertos. Y miren, Egipto en la Biblia, si usted lee Egipto, Egipto representa al pecado. Acordémonos que el pueblo de Dios, ¿verdad? Los hebreos estuvieron cautivos por muchos años. Y este pueblo egipcio fue un pueblo que adoraba muchos dioses. Ellos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Y bueno, el pueblo hebreo y Dios siempre ha dicho que Dios es solo ¿qué? Uno. Solamente tenemos que adorar a un Dios, al único y Dios verdadero. Ok, bueno, es muy importante entender esto. Esto viene de una cultura pagana, Egipto, ¿verdad? Un mundo gobernado por Satanás y sus demonios, ¿verdad? Así que el culto a los muertos tiene su origen y su lanzamiento ahí, en Satanás, quien hoy sabemos es el príncipe de este mundo. Pero ¿cómo Satanás es porque Satanás, mejor dicho, es el príncipe del príncipe de este mundo? Esta misma tradición él la ha traído a diferentes culturas, ¿verdad? Y bueno, nuestro querido México no fue la excepción, ¿verdad? Miren, esta cultura de festejar el Día de los Muertos está en diferentes países, ¿eh? Algunos usan diferentes nombres, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos es el Halloween, que ya lo hablamos la semana pasada, que a final de cuentas es lo mismo. Hablamos acerca de la cultura celta, de cómo ellos, ¿verdad?, invocaban a los espíritus de sus muertos, etcétera. Entonces todo eso viene de ahí. Bueno, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Porque lo que se hacía ahí, ¿verdad?, lo explicamos ya. Entonces, ¿cómo fue que llegó a México, ¿verdad? Bueno, una vez más, por medio de los engaños de Satanás. Lo encontramos con nuestros antepasados, en las costumbres aztecas. ¿Alguien ha estudiado lo que hacían nuestros antepasados, los aztecas? Bueno, les invito para que vean que lo que yo voy a decir es verdad, para que usted vea este trasfondo. Miren, los aztecas, ellos decían que al fallecer, ¿verdad?, ellos lo que hacían con los fallecidos, les doblaban las piernas al muerto, como si estuvieran sentados, y ellos los afirmaban o amarraban sus manos y sus pies con un lienzo, y en la boca del difunto le ponían una piedra de jade, una piedra preciosa, que era el símbolo del corazón, ellos creían, de la persona que había muerto. Se supone que esa persona ya muerta tenía un camino largo que recorrer, y en ese camino tenía que dejar esa piedra a sus dioses. ¿Se da cuenta cómo está? A sus dioses en el camino a Mictlán. ¿Qué era Mictlán? Bueno, era la residencia o el lugar donde estaban los muertos, según ellos creían eso. Ellos creían ser inmortales, porque ellos decían que la muerte solo era una nueva forma de vida. En el mundo azteca, ¿verdad?, ellos en el más allá decían que había 13 cielos y 9 infiernos. Les hacía daño el peyote, ¿verdad? Bueno, pues ellos decían eso. Okay. Y bueno, la Biblia nos habla que hay 3 cielos, ¿verdad? Y nos habla que hay un infierno. Y no 9, ¿verdad? Entonces, bueno, cada persona que moría iba aún más allá de acuerdo con la ocupación, fíjense, que tenían en vida, o como hubieran sido ellos aquí en la vida. Ellos preparaban un altar, póngame mucha atención, ellos preparaban un altar en forma de pirámide, el cual era cubierto con papel del que había en aquel entonces de distintos colores. En la primer parte de esa pirámide colocaban una imagen tallada, como ellos le hacían, del difunto, fíjense. En el segundo ponían comida y un incensario.
Y en el tercer nivel ponían flores y velas. ¿Para qué lo hacían esto? Las flores y las veladoras, bueno, que había en aquel entonces, antorchas, no lo sé qué había. Ellos lo hacían para formar un camino que según ese camino guiaría al espíritu de los difuntos al más allá. ¿Ok? Bueno, miren, cuando llegaron los españoles a conquistar México, ¿verdad? Hubo una fusión en los altares. Recuerden que ellos también traían la cultura europea. Y eso viene siendo los altares que tenemos ahora. Una fusión de los aztecas con una fusión de los españoles. Miren. Es una continuación solamente, ¿verdad? De la cultura azteca con español y con egipcio, todo revuelto ahí. Bueno, esto es como surge la tradición del Día de los Muertos. Miren, en nuestro país, resumiendo, ¿verdad? Estoy diciendo esto resumiendo muchos aspectos porque hubieron varias figuras que ponían, que no tiene caso decirlo tanto, ¿verdad? Pero lo más importante. Esta celebración, fíjense, se celebra el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Esos son días señalados por la Iglesia Católica para recordar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Pero miren, esto inicia desde el día 29 de octubre. Desde el día 29 de octubre se destina ese día a los muertos que fueron asesinados con violencia, dice. El 30 y 31 de octubre son dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados. Eso es lo que ellos creen. Y a los más pequeñitos, ¿no? Bueno, el día 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar. Y también se celebra ese día, ¿verdad? Ahorita nosotros aquí, el Día de los Muertos de los Niños, ¿verdad? El 1 de noviembre. Ok, el día 2 de noviembre es llamada el Día de los Muertos. Es la máxima festividad que se celebra en nuestro país. En serio, ni la Pascua, ni el 25 de diciembre, donde según se cree que Jesús nació, no se celebra tanto como el Día de los Muertos. Miren, esa es la máxima festividad que se celebra en nuestro país. Celebración que comienza desde la madrugada con el sonido de las campanas de la iglesia y la práctica de ciertos ritos como adornar las tumbas. Aquí en Mexicali, pues miramos que no está muy fuerte, pero tú te vas para allá, para aquel lado, Guadalajara, por aquí, y hay pueblos donde les llaman la Santa Patrona y etcétera, etcétera. No, hombre, es unas festividades, Oaxaca, Veracruz, unas festividades enormes. Aquí les digo que sí hay, pero está más tranquilo. Pero porque yo les estoy explicando esto, van a decir, pues aquí no se ve. Ok, no se ve, pero métase en internet, si no me quiere creer, para que vean todo lo que se hace. Ok, bueno, esto inicia en la madrugada con el sonido de las campanas de la iglesia y la práctica de ciertos ritos como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, lo cual tiene un gran significado para las familias mexicanas, porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas o a las almas a transitar por un buen camino tras la muerte. Lo mismo que pensaban los egipcios, ¿se acuerdan? Cuando hacían su camino. ¿Lo ven, hermanos? Esta idea es satánica, yo creo que entienda esto. Y él mismo, es decir, Satanás, se encargaría de inyectarla en las diferentes culturas, porque los aztecas y los egipcios jamás se cruzaron. ¿Ok? El uno con el otro. Entonces, ¿cómo es posible que los aztecas imitaran algunos ritos y tradiciones de los egipcios? Bueno, pues a través de Satanás. Simple y sencillamente. Para celebrar esta tradición tienen que tomar en cuenta los siguientes ingredientes. Y quiero que, le digo, esto está en la historia. Miren, número 1 es el altar de muertos.
Este altar es fundamental para ellos porque dicen que el espíritu de sus difuntos, póngame atención, que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos, del Mictlán, para convivir con la familia pues que está viva ese día. Y el espíritu regresa, según la creencia, para consolarlos y confortarlos por la pérdida del difunto. Bueno, esto una vez más lo vimos la semana pasada. Los celtas, allá por Irlanda, ¿verdad? Era lo que hacían, era la creencia que ellos hacían. Bueno, los mexicanos lo hacen. Este altar, escuchen, ¿para qué es un altar? Para tener un encuentro con los difuntos, con el espíritu de los difuntos. El altar se compone de la siguiente manera, pónganme mucha atención. Se coloca la mayoría de las veces en una habitación. Los más comunes son de 2 niveles. Todo tiene una representación, en serio. 2 niveles que representan el cielo y la tierra. Pero también hay altares de 3 niveles, porque en el tercer nivel ellos le añaden el concepto del purgatorio, que después voy a hablar qué es eso. Pero también hay altares de 7 niveles que simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este altar de 7 niveles es considerado como el más tradicional por excelencia. Después, por excelencia, es el, por decirlo, más completo, para que me entienda. Bueno, ese altar, ¿verdad? Debe de tener las ofrendas, debe de tener ofrendas. Bueno, ¿y cuál es el significado de las ofrendas? Bueno, debe de tener una serie de elementos y símbolos que invoquen, póngame mucha atención, a veces hacemos cosas que ni sabemos, que invoquen al espíritu del difunto a viajar desde el mundo de los muertos al mundo de los vivos para convivir, dicen ellos. Miren, ahorita nomás voy a hablar de historia, no voy a refutar nada. Hasta terminar eso yo me voy a ir con la Biblia, ¿ok? Ahorita para que no digan, el pastor ya se está convirtiendo. No. Yo voy a hablar puro trasfondo ahorita. De vez en cuando voy a tirar ahí una perla, pero bueno. Entonces, es por eso el altar, es para unir, para tener una unión. ¿Ok? Nada más dicho sea de paso, quiero recordar que esta práctica es prohibida por Dios. Leímos en Deuteronomio, ¿verdad? 18:11, que Dios prohíbe consultar a los muertos. Yo la Biblia no la escribí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, bueno. Esta práctica es prohibida por Dios. No consultarás, no invocarás a los muertos. Así que el altar de muertos no tiene nada de bonito. Póngame atención. Yo sé que es cultura, yo sé que es mexicana, pero yo estoy hablando de la Biblia. Al contrario, va en contra de la palabra de Dios. Y bueno, han de decir, si va en contra de la palabra de Dios, ¿por qué ciertas iglesias o denominaciones la celebran? Bueno, miren, nada más quiero recordar que ciertas iglesias o denominaciones están basadas en dogmas y en tradiciones. Es eso. También miren, el altar debe de llevar una cruz. Escuchen, la cruz va en la parte superior del altar, a un lado de la imagen del difunto. ¿Se están acordando? Y puede ser esta cruz de sal o de ceniza. Esta cruz fue añadida por los españoles, fíjense, en señal de su conquista. También el altar debe de tener la foto, escuchen esto, de las ánimas del purgatorio. Es decir, la foto de familiares del difunto que estén muertos, y pónganme atención, y hayan muerto fuera del cristianismo, dicen ellos. Y esta foto se pone para que si alguno de estos muertos esté en el purgatorio, se facilite su salida por medio del altar que se le está poniendo. Y se ponen esas fotos para que en el purgatorio, fíjense, de los familiares, para que en el purgatorio no se salga nadie más que las fotos que tienen en ese altar. ¿Ok? Bueno, según la creencia católica, los que mueren habiendo cometido
pecados veniales. ¿Alguien sabe qué es un pecado venial? Bueno, son los que no se confiesan. Es decir, si tú te mueres en la creencia de ellos y no te confiesas, tú cometiste pecado venial, entonces te vas directo al purgatorio. ¿Ok? Estos que mueren así sin confesar se van al purgatorio y deben de expiar sus culpas en él. También tiene que contener los altares un incienso. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué se usaba este incienso? Ok, para purificar el ambiente, para santificarlo, porque se suponía que iba a aparecer un santo difunto. Ok. También este altar tiene que contener papel picado. ¿Se acuerdan de la pirámide? Tiene que papel picado. Esta es una representación de la alegría, ok, el papel picado del Día de Muertos. También se ponen veladoras y velas, y se considera esto una guía, una luz que guía a este mundo para que puedan llegar a Dios las ánimas, según dicen ellos. ¿Saben qué? Increíblemente, pero escúcheme, también le ponen agua. Les ponen agua porque el agua representa la pureza del alma. Pero escuchen, pero también para que el difunto quite o mitigue su sed después del viaje del mundo de los muertos hacia este. Pero también se puede colocar un jabón y una toalla y un espejo, es verdad, para el aseo personal de los muertos. También se colocan flores que son muy usadas y se ponen en el altar, en los sepulcros. La flor de, ¿cómo se llama? Cempasúchil. Porque es una flor que tiene un aroma increíble. Pobre flor que tiene la culpa. Tiene un aroma increíble. Y saben, ellos dicen que esto sirve como de guía a los espíritus hacia este mundo. Bueno, también ponen calaveras. Estas son distribuidas alrededor del altar. Estas pueden ser de azúcar, de yeso. Se les considera una alusión a la muerte. Y nos recuerda que la muerte siempre está presente entre los vivos. También se les pone comida, la comida preferida del difunto, para que el alma del difunto lo disfrute. También se les pone pan. El pan es una representación, escuchen esto, por si no lo sabían. ¿Cuántos han comido pan de muerto? O sea, se le llama, ¿no? Yo lo he comido, es que está bueno, pues es harina y la hacen, está bien. Pero miren, muchos no sabemos el significado y escuchen esto. Ok, miren, el pan es una representación de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, y fue agregado por los evangelizadores españoles. Puede ser en forma de un muerto, adornado en forma de huesos, en alusión a la cruz, o diferentes formas. Espolvoreado con azúcar y hecho con anís. Entonces, fíjense, ya nada más así como, ¿verdad?, de pasadita. Eso es una contradicción. No tiene nada de malo el pan. Escuchen, no mire demonios donde no hay. Pero no tiene nada de malo un pan, comer un pan. Pero miren, es una contradicción esto. Porque miren, ¿cómo se puede hacer alusión al cuerpo de Cristo si Cristo no está muerto? ¿Se dan cuenta? Cristo no está muerto, ¿verdad? Él no está muerto. Entonces, como vemos, esta tradición no encaja con la Biblia. Yo no estoy hablando aquí de ninguna religión, yo estoy hablando de la Biblia. La Biblia debe de ser la que guíe a todo aquel que se denomine cristiano o hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, también en ese altar se le ponen bebidas alcohólicas, llamados tragos o caballitos, ¿verdad? Se le ponen objetos personales del difunto con la finalidad de que el espíritu pueda recordar los momentos de su vida. A los niños se les ponen sus juguetes preferidos. Entonces miren, la tradición del Día de los Muertos es la más celebrada y considerada. Esta es muy celebrada y considerada, y miren,
Es esta celebración del Día de los Muertos protegida por la UNESCO. Hasta allá llegó. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la educación y la ciencia y la cultura. Y esta asociación tiene como objetivo, ¿verdad?, guardar el patrimonio de las culturas en las naciones y protegerlas. ¿En serio? Ok, esto es sintetizado porque hay muchos que son cosas no son tan importantes, sino aquí nos quedaríamos 3 horas y no quiero que queden 3 horas, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ok. Bueno, vimos la palabra purgatorio. Yo sé que algunos saben, algunos no lo saben. Miren, esto que yo voy a decir del purgatorio, yo lo saqué de un diccionario católico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no quiero presentarme. Yo no soy católico, yo soy cristiano, todos lo saben, ¿no? Pero no quiero yo quiero ser imparcial, para que vean que en la misma iglesia católica dice eso. ¿Qué es y de dónde viene la idea del purgatorio? Bueno, esta es una doctrina o enseñanza católica referida al lugar del destino de los cristianos que mueren sin haber sido absueltos completamente de sus pecados terrenales. Son enviados con el fin de pasar un periodo de tiempo antes de tener derecho a la entrada del cielo. Es lo que ellos creen. Ellos dicen que esta enseñanza la agarran de un libro que es un libro apócrifo. Un libro apócrifo es un libro escondido. Fue un libro que no fue autorizado, no por mí, por muchos años atrás, por personas estudiosas, porque ellos consideraron que estos libros no contenían la vivencia, ¿verdad? O la esencia de todos aquellos escritos que sí miraban que fueran inspirados por Dios. Este libro es Primera y Segunda de Macabeos, pero donde viene esto es en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 39 al 45. Y dice la iglesia, ¿verdad?, católica, que también viene en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Y yo quiero leer eso, por favor, nada más. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Ok, bueno, rápido nada más quiero leer ahí. Dice así. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miren, esta escritura dicen ellos que se refiere al purgatorio, pero miren, yo lo voy a explicar más abajo. Con 2 papas que negaron esto. No voy a meter ahorita nada para que no piensen otra cosa, ¿no? Quiero ser muy imparcial, hermanos, en serio. Ok, ahí lo voy a dejar con eso. Miren, ellos dicen que la enseñanza de Pablo en cuanto a la salvación que dice será salvo, aunque así como por a través de fuego, ha sido también interpretada como relativa al purgatorio esto. Miren, Gregorio I Magno fue el primer papa de Roma que sostuvo esta doctrina. La doctrina oficial del purgatorio se articuló o se escribió, ¿verdad? Se dejó establecida en el Concilio de León en 1274. Fíjense, o sea, no es muy antigua. Y es lo que hemos estado viendo a través del estudio, que las doctrinas o enseñanzas que son relativamente nuevas no tienen el fundamento en Cristo y los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Tiene su establecimiento en ideas de un hombre. Toda doctrina que nace en la mente de un hombre debe de ser desechada.
Si Jesucristo, los apóstoles hubiesen establecido esta doctrina o cualquier doctrina, nosotros podemos avalarla o creerla. Pero si un hombre se le ocurre y pone algo, debemos de rechazarla, hermanos. Ok, bueno, entonces fue hasta en ese entonces, ¿verdad? Y se reafirmó esta doctrina en el Concilio de Trento, que fue del año 1548 a 1561. Miren, los protestantes, así le llaman a aquellos seguidores de Lutero, ¿verdad? Los protestantes, empezando por Lutero, siempre se han opuesto a esta doctrina, insistiendo en que esta doctrina niega a Jesucristo y a su obra de rendición. Para los cristianos protestantes, les digo una vez más, esto es de un diccionario católico. Para los cristianos protestantes, el purgatorio implica que se requieran más obras que la que Cristo cumplió para asegurar la salvación. Ahora miren, ahora vamos a hablar de la Biblia. Miren, la objeción más grande hacia esta enseñanza del purgatorio, vamos a ver un versículo nada más, hay muchos, pero nada más vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Recordar no es vivir, recuerden el tema. Hebreos 9, 27 dice algo. Este extracto de la Biblia en cualquier Biblia está de la misma manera. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Póngame atención aquí, dice, y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Qué dice la Biblia que pasa con alguien que muere? A ver, aquí. Que va a un juicio, ¿sí o no? Eso dice, ¿verdad? Bueno, los creyentes en Cristo y los no creyentes en Cristo, los dos van a tener un juicio. ¿Sabían ustedes? Los creyentes en Cristo van a estar en un juicio que se llama el tribunal de Cristo, que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es muy importante poner la cita para que usted pueda corroborar lo que yo estoy diciendo. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que aquí es, en este tribunal de Cristo, el apóstol Pablo estaba hablando a puro creyente. Aquí es para recibir recompensas. Y miren, y los no creyentes irán al juicio del gran trono blanco, así se llama. ¿Y saben a qué van a ir? Para saber cuál va a ser su grado de tormento eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Voy a leer hasta el 15, nada más para que vea toda la idea completa. Bueno, vamos a leer desde el 7. Vamos a leer todo eso más porque mire, aquí habla de la derrota final de Satanás. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recordemos que cuando Cristo regrese a la tierra, va a atar a Satanás por 1000 años y va a ser el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, y van a ser los 1000 años de paz, donde no va a haber mentira ni corrupción, ¿ok? Bueno, pasados estos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión una vez más y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, ¿verdad? El mentado Armagedón, el número de los cuales es como la arena del mar. Va a ser muchísimo, es una batalla muy grande. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, ni se apareció, nomás dio una orden y ¡fum! Todos, ¿verdad? Y escuche lo que dice en el 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Recordamos que ahorita existe el infierno. Cuando pase esto, el infierno se termina y empieza el lago de fuego. Ese es el tormento eterno para todos. ¿Okay? Ahorita en el infierno están todas aquellas personas que no creyeron en Jesucristo, que no lo confesaron y que no vivieron conforme dice la palabra de Dios. Están en ese tormento. Sus cuerpos no están ahí. ¿Qué tipo de tormento tienen ellos? Ellos tienen un tormento mental. ¿Ok? Tengo que aclarar eso porque mucha gente se burla. ¿Y cómo van a estar si los cuerpos están acá? Para todo hay una explicación. No es mi tema, pero quiero que entiendan eso. Yo nomás te voy a poner este ejemplo como lo dije. Si tú miras enfrente un carro que está ardiendo ya en llamas y miras adentro personas, ¿qué vas a empezar a sentir tú? ¿Alguien se ha quemado? Empiezas a sentir el dolor de la gente. Ahora tú sabes que estás en ese lugar apartado de Dios y que ya no vas a tener salvación. Tú vas a estar sufriendo un sufrimiento mental. ¿Hasta cuándo va a ser que tu cuerpo sea resucitado? Bueno, como dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? En el juicio del gran trono blanco son resucitados todos los muertos que no estuvieron en Cristo. Ellos son resucitados y como sea, aunque hayan sido cremados, no, Dios los va a juntar y van a estar en sus cuerpos. Y de ahí en adelante van a poder experimentar la terrible y horrenda castigo del infierno, del lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Entonces usted dice, no, pues es que tiene, entonces voy a estar algunos añitos en el infierno, aquí me la paso. Ustedes no saben el tormento. Miren, hay enfermedades, nomás quiero aclarar esto, hay enfermedades mentales que llevan a personas a morirse. ¿Alguien sabe qué son las fobias? Miren, yo no sé cómo se llamaba esa fobia, no sé si yo la inventé, pero saben que en algún tiempo de mi vida yo le tenía fobia a los ataúdes. Yo no podía ver una carroza porque me daba fobia. En serio, se los digo. Eso me pasó de una vez que falleció un hermano de la iglesia que yo estimaba mucho. Entonces cuando yo llegué a verlo en el cajón, pues estaba totalmente deformado. Me quedé con esa impresión así, ya nadie se lo anduve diciendo. Pero yo traía esa fobia. Y luego yo trabajaba en un lugar donde era vendedor y me mandaban a la Galloso, ¿se imaginan? Pues salía todo, ¿verdad? Lo que quiero dar a entender, que una enfermedad mental es muy poderosa. ¿Saben qué me ocasionaba esa fobia? Que mis manos se torcieran así. Ya apareció el Barajas, ¿saben quién es? Bueno, un monito ahí. Me torcía así. ¿Sabían ustedes que hay personas que han fallecido por un ataque al corazón, por una fobia? Bueno, lo que quiero entender es que la mente tiene mucho poder. Y de que va a haber sufrimiento ahí. No creas que no. Y nada más quiero recordarles que cuando una persona muere es atemporal. No vive el tiempo como tú y yo lo estamos viviendo. Para ellos va a ser un abrir y cerrar de ojos cuando sus cuerpos estén presentes en el gran juicio del trono blanco. Cuando vayan a estar ahora sí por toda una eternidad sufriendo. Ok, dicho sea esto. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escuchen lo que dice aquí: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo nada más quiero así aclararles que no importa que tu esposa no se dé cuenta de todo lo que tú haces, que tu esposo no se dé cuenta de todo lo que tú haces, de tu patrón no se dé cuenta de todas las trácalas que tú haces. Hay alguien que todo lo está apuntando, Así que no crea que nos vamos a salvar. Ok, bueno. Y fíjense lo que dice aquí en el 13. Y el mar entregó a los muertos, porque pues muchos son muertos, ¿no? En el mar, ya saben. Y la muerte
y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. ¿Quiénes creen que son esos? Los que están en el infierno. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que la Biblia no se contradice, no miente? Ok, sigo adelante. Se une pues el cuerpo con el alma y ya se forma la persona que van a ser eternamente. Ok, bueno. Entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escuche lo que dice el 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, que el infierno, todo eso, y la muerte ya no va a existir más, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Muerte significa separación. La primera muerte es cuando nuestro cuerpo se separa del alma y del espíritu y que nos están velando. La segunda muerte es la separación eterna de Dios, donde ya no va a haber oportunidad para que una persona se salve. Yo estoy hablando la Biblia, no estoy hablando doctrina mía, no. Escuche eso. Y luego dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde dice que fue lanzado? Al lago de fuego. ¿Dónde está el lago de fuego? ¿Quién está en el lago de fuego? Bueno, ya había sido enviado, ¿quién? Satanás y todos sus demonios. ¿A poco creer que va a estar ahí en el lago de fuego brincando y platicando con Satanás bien a gusto? No. Satanás va a ser atormentado por toda la eternidad junto con todos los demonios que se rebelaron contra Dios. ¿Y sabe qué? Sobre todos aquellos que en esta vida se obstinaron en creer que Jesucristo es Dios y que solamente es el camino, Él es la verdad y la vida. Hermano, no sigas creyendo en cuento de hadas. La Biblia no miente. Hermano, en las iglesias podemos mentir, pero la Biblia no miente. Date cuenta por ti mismo qué es lo que te enseñan, qué es lo que tú practicas. Porque a final de cuentas, hermano, lo que a Dios le va a importar, escúcheme, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Amén? Ok, bueno, eso, estoy aclarando eso. Entonces miren, vemos cómo la Biblia no habla de ningún lugar intermedio, nada más del Hades, del infierno, ¿verdad? Nada más de eso habla, ¿ok? Bueno, no hay ningún lugar intermedio. Entonces la Biblia no avala, y como les digo, yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de la Biblia. La Biblia no avala un lugar intermedio, no lo avala, ¿ok? Esto fue un invento de un hombre. Ahora miren, quiero que vean lo que dijo el Papa Benedicto XVI cuando fue. Él aseguró que el purgatorio, eso usted lo puede, metas internet para que vea lo que estoy diciendo, que el purgatorio no es un lugar de espacio del universo, o sea, no existe pues, sino un fuego interior. Él lo dijo, en ese entonces, el máximo, ¿verdad? Ahí de la iglesia. Quiero que entienda eso, no son palabras mías. Un fuego interior que purifique el alma del pecado. Pero escuchen, por otro lado, hace poco, el Papa Francisco dijo esto del infierno. No existe un infierno, fíjense nada más, pongan mucha atención. No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecados por toda la eternidad. Ok, Jesucristo dice que hay un infierno. La palabra de Dios dice que hay un infierno. Un hombre, a mí no me importa quién sea, dice que no existe. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Es algo tan grave esto? Pero bueno, todavía tiene vida y tienen vida ellos dos. Hay esperanza de que se arrepientan. Ok, bueno, ahora escucha esto. Así de rotundo se ha expresado en una noticia el Papa Francisco en una entrevista con un diario italiano que se llama La República. Tras la muerte, dice, de las almas de las personas que se arrepienten, reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo contemplan, o sea, que están allá con Dios. Pero aquellos que no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonados, ya negó el purgatorio. Escuchen, desaparecen. ¿Ok? Desaparecen, afirmó Jorge Mario Bergoglio.
¿Se da cuenta que en la misma iglesia? Usted lo puede ver ahí. Como le digo, yo soy imparcial en esto. Ahora, vámonos, ya hablé de la historia, hablé del purgatorio, vámonos directo, apenas a empezar la enseñanza. La cara de los... Ok, vamos a explicar Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Ok, y vamos a explicar este versículo, por favor, ahí. Deuteronomio 18, 11 dice así. Acuérdense que el pueblo de Dios estaba hablando a su pueblo, a los hebreos, después judíos y después la iglesia. Entonces nos está hablando a nosotros. Ponga atención lo que dice. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Ok? ¿Cuál es la prohibición de Dios? Que no vayas ahí para que te hagan un amarre para que conquistes a William Levy. No, no vayas. Que no vayas para que hagan un amarre y conquistes a la Chupitos. No vayas. Ni adivino. Ay, es que voy a ver qué depara mi suerte. Y vas a ver el horóscopo. Bueno. Ni mago. Ay, voy a ver. Es que aquí tengo una M y esta línea se está acercando. Ya no me queda vida. Bueno, ni quien consulte a los muertos. Hermanos, por el amor de Dios, abran sus ojos. ¿Qué se hace en un altar de muertos? Una consulta al espíritu. No se ve, hermanos, en la cultura de la Biblia. Le hacían un altar a Dios, pero ¿saben qué era ese altar? Eran unas piedras y le derramaban aceite. Ese era un altar que hacían antes. Después Dios dijo: constrúyame una casa, la cual construyó Salomón, el hijo del rey David. Escuchen, después estaba ese templo y después un día dijo Jesús: ¿sabes qué? Mi casa la han hecho cueva de ladrones. Y Jesucristo lanzó esta profecía, dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. En primera instancia habló de la destrucción de su cuerpo, que en 3 días se le iba a levantar. Pero también profetizaba en el año 70 después de Cristo la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan? Yo ando buscando, en Juan 4, 22 en adelante, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y la samaritana le dijo: no, pues es que ustedes los judíos dicen que solamente en Jerusalén se debe de adorar, porque los judíos, aunque no estuvieran en Jerusalén, estuvieran en otro lugar, ellos oraban 3 días, 3 veces al día, dependiendo en el lugar donde estaban, dirigidos a la santa ciudad de Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo ahí fue cuando marcó la diferencia. Dijo: no. Sí es cierto, la salvación viene a los judíos, pero dice: pero de aquí en adelante no me van a adorar en templos humanos, porque yo ando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Ok? Es que tú no necesitas venir a la iglesia, aquí a estos 4 paredes, o ir a cualquier otro lugar a adorar a Dios. Tú adoras a Dios porque tú eres un templo de Dios. Cuando tú te rehusas a tu carne, a tus acciones pecaminosas, estás adorando a Dios sin siquiera levantar las manos. Cuando tú sabes eso, ¿no? Porque también está la moral, y hay gente que se conduce moralmente muy correcta, muy educada y muy bueno por eso, pero Dios no toma en cuenta esas obras para Dios. Si no, pues eres el bueno con el prójimo, etcétera. Pero cuando Cristo está en tu corazón, eso viene siendo adorar a Él. Así que mis hermanos que se avientan sus cancioncitas aquí, gloria a Dios, qué bueno. Pero en serio, adorar a Dios, como dijo un hombre, es más que una canción. ¿Ok? Es un corazón rendido a Dios. Eso es adorar a Dios. Bueno, todos aquellos que van a los casinos, déjenme decirle que eso no es otra cosa más que hechicería. Es suerte. Hermanos, no me vean así. Yo no inventé la Biblia. Yo también iba al casino. Y otros, espero que ya no vayan, ¿verdad? Pero bueno, en serio, esto es
lo mismo, andar consultando. Miren, vamos a ver las palabras originales en el hebreo, en este caso, para que entienda. Cuando dice esta frase, ni mago ni quien consulte, esta palabra en el original hebreo es darash. Esta palabra quiere decir, fíjense, buscar, preguntar, adorar, andar en busca de, pedir, procurar, averiguar. Son varios sinónimos. Varios sinónimos. Ahora vamos a ver a quién se refiere con decir los muertos. Bueno, muertos viene de una palabra que es mat. Y quiere decir una persona que ya no tenga vida, hombre o mujer, no, sin género, niño o niña. Es decir, no debes de consultar a alguien que ya no esté vivo, pues, ¿ok? Del original, para que me entiendan. Ok, ¿qué es consultar? Bueno, aquí vemos el significado que es buscar, acordar, adorar, preguntar, andar en busca de, en lo que ya vimos que es el altar de muertos. ¿Qué es ese altar, hermanos? Bueno, es buscar, es hacer un encuentro con los recuerdos de un muerto, que sea quien sea, ya no está aquí. Podemos decir esto y aquello, y podemos decir las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Y que no son creyentes, incluyendo aquellos que ponen la tradición primero que la Biblia. Entienda, todas aquellas religiones que ponen su tradición, sus dogmas antes que la Biblia. Podemos decirles a ellos, a todos ellos podemos decirle, pero escúchame, a estos no les importa lo que diga Dios. Por eso establecen estas festividades, con que los de más arriba de sus puestos, los obispos, cardenales e incluso la máxima autoridad de la iglesia, lo apruebe. Con eso no se cuestiona si lo que ellos están festejando va acorde con lo que Jesucristo mismo dijo. Escuchen, hermanos, eso no va a importar aquel día. Aquel día tú no vas a ser absuelto porque el otro te dijo que lo hicieras. Ese día tú vas a ser condenado por tus pecados, los que tú hiciste, porque a lo mejor tú no sabías lo que estás aprendiendo ahora y quizás por eso no puedas tener culpa, pero de aquí en adelante que tú salgas, tú ya vas a saber que esto es pecado. Entonces es un día que tú te presentes delante del Creador, delante de los ojos de fuego, delante de Jesucristo, te va a decir, tú no eres inocente, porque el día 31 de octubre del 2021 alguien te dijo que era pecado. Ya no va a haber inocencia, ¿ok? Eso deben de guardarlo. Entonces miren, todas estas festividades ya miramos de dónde viene, que es hechicería, nada más. Porque en la hechicería se hace consulta de espíritus, invocación, ¿verdad?, de muertos. ¿Qué se hace en la tradición del Día de los Muertos? Bueno, tener cercanía con los espíritus de los difuntos. Y dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Sabes que se te puede aparecer tu abuelita Chole un día de estos? Porque en serio, se te puede aparecer doña Chole. Tú puedes ir con un brujo, pero que sea de verdad un charlatán, y puede invocar un espíritu. Escúchame, eso se puede, eso lo podemos ver en la Biblia, luego te lo voy a decir. Y se te puede aparecer ahí doña Chole ahí, y tú, ay, abuelita, y ¿sabes quién es esa abuelita? Es un espíritu de Satanás, un demonio.
Porque hay casos, en serio, hay casos que dicen, no, es que yo miré a mi abuela, mi abuelo, mi esposo, se murió y se me paró ahí y me dijo que ya dejara de llorar y que me le hincara y que lo abrazara y que él se encuentra bien y que todo para que tengas comunión con el demonio, pues. Yo sí creo en las cosas ocultas porque ¿quién es el príncipe de este mundo? En serio, escuchen lo que le voy a decir esto, miren. Tenga mucho cuidado. Usted que le regresa, que le llora al muertito, un día de estos se le puede aparecer el chamuflais. Tenga mucho cuidado con lo que pide. Miren, vamos a ver cuál es el papel de Satanás. Escúchenme. Segunda de Corintios 11:14. Yo nada más quiero. Segunda de Corintios 12:14. Miren, quiero leer ahí para que usted se baje del pedestal. A ver, permítame, creo que ya la... Bueno, 11:14, perdón. ¿Sí dije 11 o no? Dije 12. Ok, dije 12, ¿verdad? Pero es 11. 11:14. Dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Escuchen lo que dice, se disfraza. Se puede disfrazar de tu abuelita, de tu mamá, de tu niño que se murió, de quien sea, y que no lo superas. Pero lo voy a aclarar de una manera así. Todos se saben esta historia. ¿Cómo fue que Satanás tentó a nuestros padres, Adán y Eva? Se presentó así como un... No, él tomó forma, una serpiente. ¿Y luego qué hizo la serpiente? A ver, pregunta, ¿las serpientes hablan? Pues unas, bueno, ya eso lo dejamos después. Ok. Le habló a Eva. Pregunta, ¿es posible que Satanás se pueda vestir de algo y hablarle a una persona? Es posible, hermanos. Miren, si Satanás no se tentó en su corazón de ir al huerto santo del Edén, mucho menos en este mundo que Él es el príncipe, para confundirte más. Les voy a platicar algo, hermanos, de mi cosecha. Yo tenía como 10, 11 años, no lo sé, por ahí, no ando bien con las fechas. Yo a mi abuelo, como el julio en mi cumpleaños, yo le dije, abuelito, que ¿quién es el más bonito? Ya sabes, ¿no? Le dije, regálame en Navidad, yo quiero un Super Nintendo con el Street Fighter, un videojuego. Y luego mi abuelito, me acuerdo que, fíjense, yo me acuerdo esas palabras, me dijo, lo vas a tener, mi hijo, lo vas a tener, me dijo. Entonces yo me quedé con eso. En septiembre, el 15 de septiembre, mi abuelo falleció. Era un niño, ya me acordé, tenía 9 años yo. Era un niño de 9 años. Ok. El 24 en la noche, pues mi abuelo le encargó tanto a mi mamá que me regalaran el juego, pues que me lo regalaron. Yo me acuerdo que estaba pues todo niño bien picado, ¿no? Los videojuegos, ustedes me conocen, deben de conocer eso. Yo estaba en la madrugada ahí y Ariuken y tras combo y puras de esas, ¿no? Bueno, entonces en un momento, escuchen, fíjense la edad que yo tenía, donde podía haber pureza dentro de lo que cabe, no tanta maldad. En ese momento yo agaché mi cabeza y dije, gracias, tata. Miren, y eso es verdad. Yo sentí una presencia atrás de mi espalda. No me dio miedo, en serio se los digo, no me dio miedo. ¿Quién creen que era? ¿Ustedes creen que mi abuelo viajó, como dicen, de Mictlán, como dicen los aztecas, y vino ahí a decirme, aquí te lo compré, hijo mío? Era el mismo Satanás. ¿Se dan cuenta? Y hay muchas historias de personas, por eso les digo que sí es verdad. No, es que yo estuve ahí, me fui a la tumba y de repente el vaso que le puse a la veladora se apagó. Yo sí te lo creo. Lo que no te creo es que sea tu abuelito. Satanás no tiene problema con vestirse de alguien. ¿Ok? Así que
Tenga mucho cuidado. Nada más acuérdese del huerto del Edén. Nomás acuérdese con eso para que vea que Efesios 5:11, lo vimos la semana pasada, yo nomás quiero recalcar aquí, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La celebración del Día de los Muertos es una invocación a los espíritus de los difuntos. Es una fiesta reprobada por Dios. Ahora, yo quiero decir esto y se los digo desde lo más profundo de mi corazón. ¿Cuántos saben que mi mamá falleció en marzo, verdad? Sí, en marzo. Hermanos, yo la recuerdo constantemente. Me duele, ¿sí o no? O sea, yo creo que me entienden, ¿no? ¿Cómo no me gustaría hacerle así un retratito ahí, panecito, y ven para acá y quiero sentirte otra vez? Y te apuesto que el otro, bueno, no te apuesto, pero el otro puede mandar a alguien para que yo, ay, mamacita linda. ¿Serán? Satanás no tiene problema con hacer eso. Pero bendito sea Dios que mi mamá no está en el mundo de los muertos. Mi mamá está en la presencia de Dios. Y saben lo que sí les digo acá, como dijo Vicente Fernández, acá entre nos. Yo sí, cuando oro le digo: Señor, si anda por ahí mi mamá, dale un abrazo, hombre, dale un beso, dile que la amo. Pero no estoy ofendiéndolo, no, porque estoy hablándole a Jesús. Pero jamás hablo con mi mamá. Pero sí, en mis oraciones: ay, Señor, ¿qué anda haciendo? Sí, yo pues tengo confianza con el Señor, ¿no? Y si anda por ahí, dale un abrazo de mi parte, dile que, pues, ustedes saben, ¿no? Entonces, todo eso nos puede llevar a una práctica que no sea bien delante de Dios, ¿me entienden? Y yo puedo entender, por eso los digo, miren, lo digo hasta me quebro. Sé que puedes estar dolido, sé que puedes estar sufriendo por la pérdida de alguien, pero escúchame, que eso no te lleve a hacer un pacto con Satanás, porque ese costo va a ser tu alma si tú no te arrepientes. ¿Me entiendes? Pero lo digo con mucho respeto porque yo estoy experimentando este dolor. No estoy jugando, yo lo experimento, lo sufro, pero el Espíritu Santo me da fortaleza. Muchos de mis hermanos, yo sé que me vieron ahí en el, ¿cómo se dice? Ahí en la funeraria, y pregúntales cómo me vieron. Yo estaba bien fortalecido, estoy fortalecido, ¿verdad? Y hasta deben decir, que la mamá le heredó algo. ¿Qué onda? Pues anda bien contento el pastor. No me heredó nada. Al contrario, tuvimos que pagar todavía un dinero para que mi mamá, el cuerpo de mi mamá descansara o estuviera en la tierra, regresara a la tierra, etcétera. Pero el Señor fortalece. Lo que les quiero decir es esto: el Señor fortalece. No viva con ese sufrimiento futuro. Se lo digo porque va a pasar. Se va a morir alguien cercano a usted. ¿Y qué tiene que hacer? Pues primeramente que esa persona, ¿verdad?, conozca al Señor y todo, y después saber que está en un lugar mejor, pero de verdad saber. Perdónenme que tome otro ejemplo nada más para terminar esta parte. Me acuerdo que mi mamá estaba ahí en la cama, y pobrecita, ¡ay! Le decía: ya llévame, Señor, me decía. Y hoy te lo digo así, me río, pero en ese momento sentía que se me revolvían las tripas. Entonces yo me le acercaba a mi mamá y le decía: ay, a ver, espérate, tranquila. ¿Estás bien? Le digo: ¿ya te arrepentiste? Sí, ya me quiero morir, ya me quiero ir con el Señor, me decía. Mamá, ¿usted le tiene miedo a la muerte? No, me decía, yo ya me quiero ir con el Señor. Hermano, qué envidia. Está con el Señor Jesucristo, ¿me entienden? No por lo que ella fue, porque tuvo muy malos ejemplos, como todos lo tenemos, pero depositó su fe en Jesús. ¿Se da cuenta? Hermano, no sabemos qué día usted y yo podamos caer en cama. Y se los digo, ya han visto, hermano. O sea, ya les platiqué del pastor, no me puedo tomar más tiempo, amigo mío, joven, lleno de vida. Un día llegó a cenar y vomitó sangre y chulún. Y está con el Señor.
Él nos venía a visitar aquí a veces los sábados. Muy buen amigo mío. Pero ya está con el Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es parte, hermanos. No le tengan miedo a la muerte. Es parte de la vida. La pregunta es, ¿cómo estás para cuando llegue tu turno? Que bien puede ser hoy. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Bueno, ok. Ya porque ya les vi cara de miedo. Ok, bueno. Entonces, estas prácticas que se hacen son obras de las tinieblas. Ya lo vimos, ya no voy a decir más de eso. El engañador también cambia de estrategias. Ahora vamos a hablar a todos los que se dicen ser cristianos, lavados con la sangre de Cristo y que uy. Escúchenme. El Satanás cambia las estrategias y ha metido esto a las iglesias. Por ejemplo, cuando un cristiano muere, ¿saben que en muchas iglesias traen el féretro a la iglesia? Escúchenme lo que les voy a decir. Yo ya no voy a poder hacer nada, pero si yo me muero, ni me traigan aquí. Yo no quiero estar aquí. O sea, mi cuerpo no. Aquí quiero que ustedes le den gloria a Dios. La iglesia se hizo para darle gloria a Dios. Yo no quiero reconocimiento de nadie. Ni estén hablando aquí en el púlpito si yo me llego a morir pronto. Ay, que el pastor. No. La gloria sea de Dios. ¿Me entienden? En todo lugar, hermanos, escuchen, la casa de Dios se hizo para darle gloria a Dios. ¿Acaso vieron, hermanos, nosotros teníamos la iglesia abierta? Ustedes vieron que traje el féretro de mi mamá aquí para ponerle ahí tenemos para proyectarla. Ponerle la fotito. Ojalá pudiera detener el tiempo para verte de nuevo. Y poner todas esas fotitos y hacerle un altar a mi mamá. Lo podíamos hacer, hermanos. Pero ¿por qué no lo hicimos? Porque la gloria siempre debe de ser para Dios, ¿verdad? No estoy hablando de mí. Porque este lugar es un lugar sagrado, hermanos, donde es para rendirle culto a Jesús de Nazaret. Y hermanos, tristemente, hombres que han escrito muchos libros, teólogos, hombres importantes, rentan auditorios y les hacen culto ahí, hermanos. Me explota la cabeza, en serio. Hermano, se supone que el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Se supone que cuando una persona muere, está con su Creador, ya nada sabe de lo que está pasando aquí. ¿Por qué rendirle pleitesía? Porque es una tradición pagana que se ha metido a las iglesias, entiéndanlo. Y en serio, yo puedo entender el dolor que sienten. Y al traerlos aquí empiezan a orar y levantar las manos y levanto mis manos. No, hombre, una lloradera. Yo lo puedo entender, pero esa no es la manera como mitigar el dolor. El dolor se quita cuando tú dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Las carreteras de Los Ángeles, hermanos, por donde yo transité antes de entrar, que voy a entrar al otro empleo, fueron testigos de mis lágrimas, hermanos. Muchas veces, no aquí en la iglesia, no en mi casa para preocupar a mis hijos, a mi esposa. Ese era el lugar donde yo me desahogaba, pero con un stop, ¿verdad? Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo, verdad? Y lugares, hermanos, hay hombres que se murieron en las iglesias cristianas que les pusieron ataúd bañado de oro y ahí los tienen guardados, aunque usted no lo crea. En serio se los digo, así nada más para que entiendan. Estoy hablando de iglesias que se dicen ser cristianas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y lo digo con mucha sensibilidad, hermano. En serio, yo no quiero ofenderlos, pero tenemos que entender cuál es nuestra posición. La iglesia se hizo para adorar a Dios. No es una funeraria, hermanos. No es una funeraria.
Ok, miren, entonces, pero escuchen, pero miren, algo muy bueno está pasando también. Que algo que parece muy bueno, podemos decir que eso no es tan malo, y Satanás lo ha trastornado. Por ejemplo, pones la foto de tu mamá ahí en la sala, en la cocina, y ahí la estás mirando y volteas a verla y miras que te mira y empiezas a llorar. ¿Y sabes qué empiezas a establecer? Una conexión. Una conexión con el difunto. Y luego empiezas a hablar con él, con ella. Y le lloras y luego llegas de tu casa y le cuentas, ay, fíjate que fulano de tal, ya alguien muerto, no quiero yo hablar de eso, de mi mamá, ¿no? Pero fíjate que esto y que lo otro, que este día me fue así. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo, hermana? Estableciendo contacto con un difunto. ¿Qué te falta para que le pongas el altar? Hermanos, por el amor de Dios, en serio, tengamos cuidado. Y eso consuela tu corazón, porque Satanás siempre te va a dar a ti, pues. Y cuando menos le esperes, ya se convirtió en un ídolo el retrato de tu familiar que pusiste en tu casa. Yo no estoy diciendo, hermanos, que agarres las fotos y las rompas, o que su ropa la tires. No, si quieres, bueno, si quieres regalarla, puedes hacer, no pasa nada. Ahí no vas a mantener a tu difunto. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Cómo Satanás trastorna las cosas? Hasta le haces una foto y te la pones en la cartera. No, pues ya ve y rézale a los santos entonces. Es la misma, ¿no? ¿Criticas a los de las otras religiones y tú haces lo mismo? O dime, ¿dónde están los santos? Ya murieron. ¿Dónde está tu familiar difunto? Ya murió. ¿Te das cuenta, hermano? Ay, hermano, hay tantas cosas que Dios sabe por qué no pude cambiar el mensaje. Disculpa, tenía que hablarlo de eso, hermanos, por favor. No quisiera ofender a nadie, se los digo en serio. Algo tan bueno, escúchame, Satanás lo transforma. ¿Qué vas a hacer el día de muertos? Pues ahí te vas a hacer una fila que ni a la iglesia haces, ¿no? De 2 horas para entrar al panteón. Le limpias la lápida y ahí estás, ay, fulano de tal, y ahí estás con la escoba, parece que estás prendiendo el carro y no prende, ¿no? Ahí estás con la escoba limpiándole, y luego por acá empiezan a traerle mariachi y tú acordando. O sea, hermanos, por el amor de Dios, ¿saben cuándo me voy a parar yo en el panteón de mi mamá? A lo mejor cuando me entierran ahí, pero nunca voy a ir ahí. ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿Tú crees que me causa un bonito recuerdo mirar que el cuerpo de mi madre está ahí? Si demasiado tengo saber que ya no está con nosotros como para ir ahí hoy, no. Ahora, si fuese algo establecido por la autoridad, escúchenme, quiero ser imparcial, y que tú tengas que ir a limpiar la lápida, pues ve, hermano, ve. O sea, ve y límpiala y ve lo que tienes que hacer, está bien. Pero cuídate. Cuídate de no ser a tu difunto al santo de tu devoción, porque puedes caer en idolatría. Entonces, entendamos que esta fiesta es una conexión con los espíritus, y esto no es otra cosa que una hechicería. Entonces, ya nos dimos cuenta que recordar no es vivir, ¿verdad? Recordar a nuestros difuntos no es vivir. Sé que no harás un altar a lo mejor a los muertos, o quiero creer. Pero ¿qué pasa con aquellos que mueren y sigues teniendo ese contacto con el más allá? Y lo haces más allá de lo normal y hablas con ellos. Bueno, estás haciendo el contacto con alguien que en primer lugar es imposible que te escuche, y él no está en este mundo ni va a poder venir. Yo lo voy a leer, usted apúntelo para ya terminar pronto. Lucas 16, capítulo 24. Lucas capítulo 16, versículo 24. Dice esto así: entonces él, dando voces,
dijo, habían muerto dos personas, un rico y un pobre: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, Lázaro era el mendigo, el pobre, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero que entiendan que no está el cuerpo ahí, es la mente, pero quiero que se den cuenta el poder que tiene la mente. Mira a los lados fuego, mira a los lados tormento, y él dice, necesito agua. ¿Ok? Pongan atención. Ok. Pero Abraham, el seno de Abraham se consideraba el cielo antes de que Jesucristo viniera y muriera y resucitara. Cuando Jesucristo falleció y resucitó, Él se llevó a todos esos muertos, el seno de Abraham desaparece y se los lleva a la presencia de Dios. ¿Okay? Eso fue lo que pasó ahí. Bueno, ok, ya. Entonces, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males, pero ahora este es consolado aquí en el cielo, para que me entiendan, y tú atormentado. Escuchen esto, además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, no pueden, aquí estoy en el infierno, no, pues quemándome, y tú no, y aquí mira con las alas rascándome. No se puede eso. Pero en ese entonces había una muralla que se podía ver, ¿ok? Se podía ver, pero no se podía traspasar. Ok, bueno. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, a Lázaro muerto, que se lo envíes a la casa de mi padre. Fíjense. Y esto quiero que entiendan, él no conocía a Dios. Este muerto era un rico que hacía banquetes y eso. Dijo, porque tengo 5 hermanos. O sea, yo ya estoy en el infierno, pues. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabías tú que hay almas ardiendo en el infierno, esperando que sus familiares no lleguen ahí? Y es imposible que esa alma venga para acá. Escuchen aquí. Y Abraham le dijo, a Moisés tienen y los profetas. Óiganos, ¿qué quiere decir Moisés y los profetas? Se refiere a la Biblia, ¿ok? La Biblia tienen. ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Cuántos pueden tener el acceso a una Biblia? No ocupas que te digan que el infierno es verdadero o falso. No ocupas que venga alguien del más allá. Lee la Biblia, ahí dice que es verdadero. Es lo que quiere decir. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, fíjense lo que está pidiendo, aparece un muerto ahí con mi familia para que te crean, ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no quieren hacerle caso a la palabra de Dios, o sea, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, yo no escribí la Biblia, una vez más. ¿Se dan cuenta que no puede haber conexión entre vivos y muertos? Ay, es que cuando entro a la casa, al cuarto de fulano de tal, siento una vibra. Pues esa vibra tiene cuernos, Bueno, no, es una expresión, él no tiene cuernos, ¿verdad? Es el ángel más hermoso. Dice una vez, hermanos, esto, que una vez una persona estaba orando, un pastor, y que de repente se le apareció un ángel hermoso. Eso puede ser, hermanos, sí. Hermoso, con una voz tan preciosa que se dejó llevar. Pero que este pastor empezó a levantar la vista y empezó a ver sus vestiduras, y en las vestiduras tenían incrustaciones de guitarras, de tambores. ¿Saben quién era el que estaba ahí? Lucifer. Y dice que cuando vio eso, dijo, Señor, y ¡fum!, se desapareció. Hermanos, es posible. Así que si usted es más, por más hermoso que un día usted pueda ver un ángel, porque puede ser, entiéndalo, tenga cuidado. La Biblia dice que ángeles llegaron a la tierra y que Pedro y los apóstoles que estaban bien, ¿verdad? Incluso Juan, pues lo miraron y ¡ay!, se arrodillaron, y que los ángeles dijeron, ¡ey! Levántate, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles mismos verdaderos no reciben adoración.
Porque hay una doctrina ahorita que tú pídele al ángel yo ni existo y olvídate. Es pura mentira eso. ¿Ok? Entonces ya vimos, ¿verdad?, que es imposible, ¿sí o no? Es imposible. Termino con el no de Dios. ¿Ok? El no de Dios es ¿saben qué es el no de Dios, hermanos? A ver, alguien del egipcio, del totonaca, del griego, del hebreo, del castellano. El no de Dios es el no absoluto. El no de Dios está en los 10 mandamientos y está en toda la Biblia. ¿Saben para qué está el no de Dios? Para protegernos a nosotros. Y les doy un consejo para que se ahorren muchos años de sufrimiento. No luche, ni dude, ni pregunte el no de Dios. Solo obedézcalo y ahí encontrará bendición. Hermanos, vimos este tema. Recordar no es vivir. Recordar nos puede llevar a consultar a los muertos y caer en condenación, como la Biblia nos declara. Hermanos, celebremos la vida. Escuchen, y hoy en vida debemos de valorar a los que tenemos con vida. A ellos, y dale lo mejor de ti, porque cuando mueran o tú mueras ya no vas a poder hacer nada y solo estarán los remordimientos. Recordar no es vivir, pero obedecer sí es vivir. Oremos, hermanos, para pedir las fuerzas de Dios, porque podemos ver algunos luchando. Inclusive ahorita que tú ya escuchaste toda la verdad, en serio, vas a decir, me está tirando a mí. Porque Satanás te está metiendo esa idea. Porque él no quiere que te salves, pues. Él quiere que te pierdas, porque él sabe que su futuro es la perdición. Pero sé que muchos pueden estar luchando con esto. Hermanos, escúchame. Si es a una tradición, acércate a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si es a un difunto, déjalo ir. Deja ir esos recuerdos ya. Esos recuerdos, cuando se vuelven consulta, ofenden a Dios. Y no llamemos a lo bueno, no llamemos bueno a lo que Dios prohíbe, hermanos. Yo quiero pedirle a mis hermanos de la alabanza, y yo quiero estar orando. Muchos de aquí pueden decir, no, pues este cuate, hombre, sí, para mí mis timbres, está bien. Yo ya cumplí con decírtelo. Ese es mi trabajo. Hoy puede ser tu último día, hoy puede ser mi último día. Yo puedo decir delante de Dios que yo te hablé de la vida y de la muerte. Si tú quieres acercarte a Dios, hoy es el día de salvación. Tú puedes decir, bueno, Señor, es que yo nací con esto, así me criaron a mí. Todos lo hacemos, ¿no? Así nos criaron, algunos no, pero la mayoría sí. Pero ¿sabes qué, Señor? A través de este estudio me he dado cuenta que yo no estoy bien delante de ti. Mira, hermano, no ocupas hacer otra cosa más que decirle sinceramente, me arrepiento de toda mi vida ir en contra de lo establecido en tu palabra. Me arrepiento por haber cerradote las puertas tantos años de mi vida. Ya no quiero vivir en ignorancia. Quizás estás joven, quizás estás mayor, no lo sé, pero la vida nadie la tiene comprada. Señor, hoy dejo aquí mis creencias, mi amor a aquel ser querido que ha partido, que tengo una conexión con él y te he ofendido. Hoy dejo esto en tus manos. Me arrepiento de todo corazón por haber seguido más las ideas de los hombres que tu palabra. Te pido que me perdones y que vengas a vivir dentro de mi corazón para que me des vida, porque estoy viviendo, pero estoy muerto por dentro. Porque Jesucristo dijo, y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios
verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida, hermano. Eso de Frank Sinatra, de vivir a tu manera, lo puedes hacer, pero al final de cuentas te vas a dar cuenta que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Cuando se escuche ese pitido, quizás te estén dando electroshock. Cuando se escuche ese pitido y tu alma salga de tu cuerpo, ya ni todo lo que hagan tus seres queridos por ti van a poder salvarte de la condenación eterna. No esperes, hermano, en experimentar eso en carne propia. Hoy es el día de salvación. Dios es tan bueno que vino a morir para que tú no mueras eternamente. Él quiere darte vida, vida eterna. Pero solamente necesitas reconocer que eres un pecador como yo. Todos somos pecadores. Aquí nadie podemos jactarnos. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Así que yo quiero hacer dos oraciones. Una oración por salvación, y para eso les voy a pedir que todos me ayuden a repetir. Y la segunda oración, por si tú estás luchando por soltar a un ser querido, o porque haces estas prácticas. Si tú eres un hijo de Dios verdadero, y el que murió es un hijo, fue un hijo de Dios verdadero, un día lo vas a ver ahí en el cielo. Así que no sigas ofendiendo a Dios aquí en la tierra. Vamos a orar. Hermanos, esta oración es tan importante, porque de esta oración te puedes gozar toda la eternidad si la haces de todo tu corazón. Pero también por esta oración te puedes lamentar por toda la eternidad. Oh Señor, yo sé que las mismas puertas del infierno hoy se están estremeciendo, porque al enemigo no le gusta la verdad. El engaño es la mejor arma de Satanás. Pero Señor Jesús, yo sé que tú eres un Dios de verdad. Oh mi Dios, antes de orar o repetir una oración, yo quiero orar para que tú seas taladrando los corazones de los que están aquí, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, tú conoces que mi intención no es hablar de ninguna denominación o hacer leña del árbol caído, o aquellas personas que estén sufriendo por la pérdida de un ser querido, estarlos ahí macheteando. No, Señor. La enseñanza que tú has traído a mi corazón es para poder que estas almas se salven y que dejemos de ofenderte. Mi Dios, permite que estos corazones que están aquí sean buena tierra, y que puedas decir como dijiste el día que fuiste con Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando alguien se arrepiente. Acompáñenme a orar todos, pero no sin antes considerar y aceptar que todos somos pecadores, herederos del infierno, y creer con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios, que nada de lo que está hecho fue creado sin Él, y que solamente a través de Jesucristo hay salvación, y que Él vino y murió para que nosotros no muramos eternamente. Si tú
Pones toda tu confianza en aquel hombre que fue colgado en el madero y derramado hasta su última gota de sangre por ti, por mí, por nosotros que a veces lo despreciamos, por nosotros que a veces no queremos saber nada de Él, por nosotros que somos ingratos, que solamente nos acordamos de Él en los momentos malos. Sí, Él ya sabe cómo somos, pero aún así nos ama, porque el amor de Dios no se mide como tú y yo lo medimos. El amor de Dios traspasa las barreras. Oh mi Dios, que tu Santo Espíritu obre, Señor. Yo no puedo salvar a nadie, pero me gustaría que aquellos que no tengan salvación hoy sean salvos, Señor. Repitan conmigo, por favor, hermanos. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Soy un pecador que merezco el infierno, pero yo sé, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mis pecados. Yo creo que a través de tu sacrificio en la cruz puedo tener perdón de pecados, y que al resucitar de entre los muertos me diste la vida eterna. Te pido que me perdones. Me arrepiento de vivir alejado de ti, pero desde este día en adelante quiero que tú vengas a vivir a mi corazón, que gobiernes mis pensamientos, mis acciones, y que yo pueda vivir hasta el último día de mi vida para obedecerte. Señor Jesús, con mis labios confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, y por tu grande misericordia escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme, Señor. Si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, Dios te ha dado el regalo de la salvación. Pero si en dado caso, escúchame, no lo hiciste, llévate esta oración como una tarea y síguela repitiendo. Y cuando menos lo esperes, vas a odiar aquel pecado que tanto amabas. Cuando pase eso, es que la naturaleza divina de Jesús entró a vivir a tu corazón. Cuando te cueste el pecar, es cuando la naturaleza de Jesús ha venido a vivir a tu corazón. Cuando no puedas ni siquiera mentir y sentirte tranquilo. Cuando no puedas voltear a ver a las mujeres, a los hombres a la calle con lascivia sin sentirte incómodo, es cuando Jesús ha venido a cambiar tu corazón. Y si eso ha pasado hoy, vamos a darle un aplauso a Jesús. Pero también yo quiero orar por si tú tienes una conexión con Gasparín o con el que tú quieras, y vamos a pedirle a Dios que te ayude, que su Espíritu Santo pueda llenar ese hueco, ese dolor que te dejó esa pérdida, que la puedas tener por ganancia, porque ese ser que falleció y que falleció en Cristo está en los brazos de Jesús. Déjalo, no participes en eso. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor. Señor, yo me uno al dolor de mis hermanos, que puedan sentir ese dolor por la pérdida de un ser querido. Yo sé que es un dolor fuerte, Señor, inclusive a veces irreparable, pero también sé quién es la persona de tu Santo Espíritu, que eres tú mismo, eres Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y tú, Espíritu Santo, que vives dentro de nosotros, oh Santo Espíritu de Dios, conforta nuestros corazones, llena el vacío que ha causado la pérdida de un ser querido, para que no podamos ir en pos de la idolatría, de la hechicería. Ayúdanos a entender que es parte de la vida la muerte,
pero con la esperanza de que un día nos reuniremos todos en la presencia tuya, para juntos como una sola iglesia adorarte por toda la eternidad, donde ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde todos vamos a ser uno, donde no nos vamos a estar dividiendo, donde no vamos a estar peleando, donde tú vas a ser el centro de todo. Pero para eso, aquí en la tierra, tenemos que reconocerte y obedecerte, Jesús, a ti y a nadie más, a Jesucristo, el que murió por nosotros. Y hoy que tu Santo Espíritu vive dentro de nosotros, a Él clamo en el nombre de Jesús, que consueles nuestros corazones y que nos ayudes a no fallarte, Señor, a no pecar desde este día en adelante. Y oramos por todas aquellas iglesias, Señor, por todas aquellas denominaciones que en estos días van a estar celebrando esta fecha, haciendo un pacto con el enemigo. Señor, ten misericordia. Por favor, envía tu palabra, Señor, que ellos puedan entender, Señor, que están en un error. Señor, ten piedad, ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdanos a tenerles ese amor, esa compasión, Señor, y no creernos porque podemos conocer algo, porque el conocimiento sin amor envanece. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros semejantes y a orar por ellos. Oramos por todos esos niños que tristemente van a ser disfrazados de demonios y que en esta noche van a ir a hacer pacto con el enemigo. Mi Dios, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Oramos a través de esta iglesia hacia toda la humanidad, porque este día es un día donde muchos ritos satánicos se hacen, donde muchos niños van a padecer, donde el satanismo tiene una comunión directa con el enemigo. Mi Dios, protege a los tuyos, y aún, Señor, aquellos que han de ser tuyos en algún futuro. Y guárdanos de todo mal, Señor, porque estamos en este mundo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén.